Si tienes una copia de las Escrituras, vamos a estar en Santiago capítulo 5, el último capítulo del libro de Santiago, y él nos trae el tema de la oración. Él inició con la oración y ahora termina de la misma manera. Vamos a ver unos versos que nos ayudan muy poderosamente mientras utilizamos este don que Dios nos ha dado, llamado la oración, en verso 13 y estoy titulando este mensaje como Dios manda. Dice en el verso 13: ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Esta semana pasada estamos tratando de resolver un misterio, y estas cosas cuando somos padres, ¿quién rompió esto? ¿De dónde viene ese olor? Y esto es lo que ha ocurrido en mi casa en los últimos días, pero mi esposa les llama plantas felices porque yo creo que hay algunas razones, están alrededor de cosas verdes que nos dan oxígeno, y es una buena relación que tenemos con la planta. Pero esta planta feliz no estaba feliz porque una rama se había roto, y la evidencia ni siquiera la habías escondido, y alguien pasó por ahí y rompieron esta hoja, la rompieron la mitad y estaba ahí. ¿Y quién hizo esto? Y entonces nadie va a admitir que este crimen. Y sabíamos que esto era algo fresco, porque si hubiera sido hace algunos días, entonces estuviera toda la hoja toda marchita, y la hoja está ahí, todavía está verde, ya no está floreciendo, por decirlo. Pero el más culpable es mi hijo de 3 años, que no le gusta usar una máscara en el avión o nunca. Y entonces le dijimos: Lennox, tú rompiste la hoja en la planta feliz de tu mamá. Y me vio a mí muy, muy cuidadoso y dijo: La cosa es que yo dije, si empiezas a decirte, la cosa es, tú eres culpable. ¿Y cómo sabe este niño de 3 años? La cosa es, y estaba diciendo algo para como que detener las cosas, y estaba pensando, y yo podía estar viendo ahí los engranes cambiando, ahí dando vueltas en su mente. Yo soy culpable, no quiero admitirlo, y necesito algo de tiempo para salir con una excusa. Y la cosa es, y luego ese silencio, sí, se quedaste dormido, se te acabó la batería. Dijo, Clover lo hizo. Bueno, vamos a traer a Clover. Y entonces yo asumí, y entonces traje a Clover. Clover, tú rompiste la hoja en esa planta. Y dijo, no, yo no hago eso. Y decir, vamos a hablar con Lennox en cuanto a mentir con y vamos a tener esa plática con una pala de madera. Y Clover vino, y yo estoy en problemas, tú rompiste esa planta. Y dijo, no, yo no lo hizo. No me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas? Tú no te acuerdas si estabas ahí o no estabas ahí. Y ahora yo no sé cuál reacción fue más divertida, pero no sabemos, no hemos llegado al fondo de esto. Sigue siendo un misterio. Pero la honestidad como un padre en el hogar, y aquí en Santiago, nos está diciendo, no como padres, la honestidad que recibimos, que cuando estamos pensando en nuestros hijos, y dar esta honestidad a nuestro Padre. Y esta es la mejor imagen que debemos tener en cuanto a la oración. Podemos sobrepensar en la oración, y si lo simplificamos, este común denominador es como
los hijos hablando con el padre y el padre quiere escuchar de sus hijos. Y en aquellos días la oración era algo tan oficial, tiene tantos ritos que la gente le había añadido todo eso, esas tradiciones, y la oración se convirtió en algo que no debería ser. Y Jesús le dijo a sus discípulos: cuando ustedes oren, que los discípulos, la única cosa que le preguntaron a Jesús: enséñanos cómo orar. Él predicó mensajes maravillosos, pero los discípulos nunca le dijeron: enséñanos a predicar mensajes maravillosos. Y si Jesús hizo milagros, y los discípulos nunca le preguntaron a Jesús: ¿cómo lo hiciste? Pero algo que Jesús hizo en la forma más diferente, en la forma forma tan fresca. Él iba a orar temprano, él iba a orar a menudo. Pero nos enseñas a orar porque no es como nosotros hacemos la oración. No, es más sencillo de lo que haces. No usen tantas palabrerías, no van a impresionar a Dios, no estén dando tantas repeticiones. Cuando oren, digan: Padre, en los cielos, eres maravilloso, tu nombre es maravilloso, es asombroso. Queremos hacer tu voluntad, quiero que tú hagas tu voluntad, que tu voluntad sea hecha en mí, en el cielo como en la tierra. Dios, necesito cosas como hoy, como alimento, ¿puedes proveerlo para mí? Y Dios, no quiero hacer cosas malas, pero a menudo las hago, y por favor, me puedes poner en un lugar que no me lleve a tentación, pero líbrame del mal, de aquello que tengo temor, de aquello que me da miedo. Y lo que quiero hoy, más que nada, es que tú seas famoso, que tú recibas la gloria y que tu reino sea establecido por siempre. Y puede que eso ocurra. Y los discípulos estaban confundidos para qué tan accesible es esa oración, qué tan sencilla, que algo era tan complicado, algo que debería ser en una forma tan natural, que un hijo puede levantar sus manos y que diga: papá, mamá, algo que es intuitivo, que es parte de la esencia de los hijos, que pide protección, el confort de un padre. Y así debe ser la oración para nosotros. Y Santiago dice en estos versos: ayúdanos a ver la importancia y el poder y esta energía que pasa cuando hacemos esta oración, cuando nosotros no negamos o abusamos, y cuando ponemos la atención a esta herramienta tan poderosa llamada la oración. Y solamente hay dos cosas que pasan por estos versos, que son un común denominador y que está ocurriendo: es la salud, la vitalidad, es el estar sanos y el tener una vida sana en oración. Y que lo que quiero demostrarles es que estas dos cosas es la misma, no están desconectadas. Puede ser estar más sano mientras tú oras, es lo que Santiago está diciendo. Bueno, una y otra vez, si esta persona se ora, puede ser sanada. Si tienen estos problemas, él está presentando la oración como el medio, por el medio que nosotros podemos llegar a la salud. Y la Biblia no es el único lugar donde lo puedes encontrar. Tengo un amigo que vio esto, que viven en Washington DC, que están haciendo crecer esta iglesia en la capital de la nación. Pero Ben me mandó un artículo que salió en la revista de Huffington Post, y el título de este artículo, y voy a citarlo: ¿por qué la gente que ora están más sanos que aquellos que no? Yo no pensé que era el título de mis mensajes, y un excepto de expresión. Hay una conexión entre el cuerpo y el alma, y el corazón y la salud. La relación entre oración y la salud ha sido el objetivo de bastantes estudios en las últimas 4 décadas, y luego presenta ejemplos. Por ejemplo, un estudio de la Escuela de Medicina de Dartmouth encontró que los pacientes que tuvieron una cirugía cardíaca podían recuperar mucho más rápido que aquellos que no eran tan religiosos. El Instituto Nacional de Salud
fundó un estudio que encontraron que las personas que oraban diariamente tenían 40% menos probabilidades de tener una alta presión arterial. Un estudio hecho en Harvard que descubrió que hay algo que está dentro del cuerpo humano que ya se llama como un interruptor de relajación, y el metabolismo del cuerpo se detiene, la presión sanguínea se reduce y aún la respiración es más calmada y regular. Y a lo mejor puedes tener algo de escepticismo, es un placebo, y si a lo mejor si tú reduces tu respiración y si llegas a un estado donde respiras más despacio, como lo haces cuando estás en oración, pero lo mismo puedes hacer si estás haciendo yoga o cualquier otro tipo de meditación. Pero el siguiente estudio es aquel hecho en la Universidad de Bowling Green, y algún grupo de gente que se identificaba que tenía migrañas y algún otro grupo que no sabían qué es lo que está ocurriendo, y que pasaran 20 minutos diarios haciendo una repetición que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es paz, algo que tú dijeras durante una oración. Y aquella gente en ese grupo, y el otro grupo era un grupo no espiritual, y luego dijeran algo como el pasto es verde y la arena es suave, pero uno lo hicieran en una forma de meditación repetitiva y el otro grupo en una forma de oración, y el otro nada más haciendo una repetición de frases. Pero aquellos que hicieron esa meditación espiritual tenían menos dolores de cabeza y resistían más el dolor que aquellos que estaban repitiendo frases en vano. Así que Santiago ahora nos está diciendo: ¿quieres estar bien? No se te olvide orar. Utiliza este don de la oración, y lo que vamos a descubrir mientras estamos viendo a través de estos versículos en los minutos que nos quedan es que hay 7 claves para una vida poderosa de la oración, y quiero que las utilices en la manera correcta. No, y diciendo esto, y al decir esto no quiero decir que tienes que hacerlo, ponerte bajo presión, que debes hacerlo en cierta manera, pero hay ciertas claves, ciertas llaves que te pueden abrir esto en tu vida, y es lo que nos dice Santiago. Y porque deberíamos escuchar a Santiago, no se te olvide. Si viste en la primera semana, un par de los apodos de Santiago era del de rodillas de camello, que sus rodillas parecía que tenían rodilleras porque tanto tiempo había pasado en oración, y a lo mejor fue algo que aprendió durante su vida. Y entonces tenemos 7 llaves, necesitamos encontrarlas y vamos a descubrirlas. Entonces vamos a encontrarlas, las llaves para la oración. Todo viene con llaves. Para abrir algo necesitamos estas llaves, y Santiago nos va a dar ciertas llaves para que podamos entrar a esa poderosa vida de oración, porque nuestra vida de oración es saludable, entonces nosotros nos podemos encontrar en salud. Y entonces la llave número 1 es autenticidad. Y estoy hablando de transparencia, de ser vulnerable, y esto es el opuesto a pretender tener una fachada de que todo está bien. ¿Estás a problemas? ¿Has pensado en orar en cuanto a esto? Y cuando tú estás orando, cuando estás en problemas, deberíamos poner nuestras cargas en Él. Debes traer tus cargas en Él. Estás lidiando con bastante cosas hoy. Estoy siendo tentado. No debería haber estas imágenes. No debería haber estas películas. Tengo estos problemas. Aún hablando esas palabras que estamos diciendo, el enemigo siempre te quiere apagar y siempre está aventándote dardos a tu vida, quiere que está, pero cuando tú haces esta honestidad a Dios, nada sanitiza como la luz solar. Y cuando Dios se lo das a Dios honestamente, díselo a Dios honestamente, y esto es la gran cosa cuando caminamos con Jesús, es el ancla en una tormenta.
Y cuando le decimos a Dios de lo que tenemos temor, de lo que nos da miedo, es como aventar esa ancla en el agua. El ancla no nos ayuda cuando está en ese bote, pero cuando tú la avientas y cuando tú le dejas que se vaya al fondo del mar, entonces esto puede detenerte en medio de esa tormenta. Estoy decir, tengo miedo, no tengo esperanza, ¿tienes problemas? Sea auténtico en tu oración, díselo a Dios, no tengas una buena fachada. Y le dije a Dios, estoy perdiendo mi mente, pienso que estoy en mi último hilo, siento que me estoy rompiendo en pedazos, y es el momento más vulnerable en tu oración, donde literalmente le digo a Dios, yo no puedo hacer esto una vez más, y es más de lo que yo puedo soportar, pero al hacer esto, yo estoy reconociendo que estoy al final de mí mismo, y ahora no llego ni al principio de los recursos de Dios, y Él me da su fuerza, Él me da un nuevo aliento, Él me da fuerza para seguir otro round más. Y si tienes temor, sea auténtico, díselo a Dios, Él ya sabe, Él solamente quiere escucharte, que tú lo digas. Y luego Él dice, alguien está teniendo un buen día, alguien está celebrando, todo está saliendo bien, se sienten en una forma maravillosa, entonces alaben a Dios. Entonces aquí está la cosa, tu oración no debería acomodarse a la situación. Si todo está bien, entonces no se te olvide orar, y muchas veces lo hacemos. Las estadísticas es 83% de los americanos dicen que cuando no se sienten bien, oran de una forma u otra, pero muchas veces se nos olvida hacer una oración cuando las cosas están saliendo bien, pero el orar o el adorar es lo mismo. Deberíamos cantar estas canciones que dan la gloria a Dios, porque las cosas están saliendo bien. Es muy fácil que olvidarnos de lo espiritual cuando las cosas salen bien, pero el regresarle esa alabanza a Dios y el darle gracias a Dios por esta siguiente prueba que está por venir. El punto es el ser auténtico. Hay esta ciudad donde mandamos este mensaje, es Big Fork, y es una ciudad de todas las temporadas. La cosa curiosa de esta serie, parece que siempre esta ciudad parece que se reaviva en el verano, pero en otra temporada es un pueblito muy callado, pero es una ciudad, según ellos, es una ciudad para todas las temporadas. Y yo no quiero recibir no me manden correos de estos lugares alrededor de Big Fork, porque esta gente es bastante alocada. Pero la cosa es que la oración es para toda la temporada, ya sea que estás en verano, en invierno, en otoño, en primavera. Hay una forma siempre que podamos expresarla en oración. Sea auténtico. Santiago nos señala a Elías, y Elías es como la demostración de que debe ser la oración. Cuando vemos a Elías, no vemos a oraciones que son perfectas, que oración. Y Santiago oró y dice que Elías oró y dejó de llorar, y Elías oró y dejó de llorar. Y imagínense que tener este tipo de oración, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Santiago dice que Elías era humano como tú y yo somos. Él era humano, él era frágil, él estaba quebrantado, él simplemente le dio a Dios su humanidad. Y yo traje 2 ejemplos. En Primera de Reyes 19:4 es uno de los mejores renicieros. Él caminó todo un día por el desierto, llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra y dijo: estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis antepasados. Yo puedo entender esa oración, porque ¿cómo es que se siente si tengo un fin de semana que no prediqué bien? Y fue maravilloso, porque no hay otro lugar donde ir más que seguir subiendo. El peor día para mí es el lunes, cuando el domingo, el fin de semana fue domingo, pero el domingo en la tarde me siento que cómo vamos a volver a hacer esto. En el momento en que de la bendición es difícil, es cuando
Elías estaba en un punto más alto y luego de ahí iba por un precipicio y él no estaba listo para esto, no estaba preparado, llegaba a estos lugares tan bajos y entonces él iba a Dios, siento que ya estoy harto, ¿cómo puedo mejorar esto? Voy al lugar más alto, pero él lo hizo en una forma auténtica. Esta es la imagen de una oración poderosa, cuando él llegaba al punto más bajo y él traía sus puntos más bajos a Dios. En otra vez, en el verso 10, dice, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué estás? Me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, tus profetas los han matado a filo de espada, yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Es su honestidad, llega hasta la autocompasión. Y yo creo que es un símbolo de que estamos llegando al final de la historia. Cuando escuchamos estas voces de nadie se da cuenta, nadie lo reconoce, no me aprecian, todos están aquí, no se dan cuenta de mí, y entonces Dios te deja hablar, Dios te deja que Él saque todo, y al final dice, ¿sabes? Sí, ¿te acuerdas de eso? Tú pensabas que tú eres el único que me seguías, tú no sabía cómo decirte. Tengo 7,000 otros profetas que no me han olvidado. Yo sé que tú piensas que tú eres el único. De hecho es que Dios le dijo, Dios le dio esa respuesta, pero no se la dio hasta que él fue honesto con Dios mismo. Y entonces, y esto lo vas a ver a la luz verdadera. Ya sé qué es lo que está pasando. Los lentes que tengo no son los correctos. No veo las cosas en una forma correcta. Pero solamente esto ocurre cuando tú eres auténtico con Dios. La segunda clave es unidad. Una de las razones por las cuales la oración es tan poderosa es porque nos trae esta unidad, y donde hay unidad nos trae fortaleza, donde es uno de los declaraciones en la revolución. Juntos estamos firmes y divididos nos caímos. Un día después de la firma de la Declaración de Independencia, Benjamin Franklin dijo, si no nos cuelgan a todos juntos, deberían colgarnos a todos, nos van a colgar a todos separados. Pero la oración, tú unes tu alma a Dios, y es algo que tú probablemente esperas que... Dame un corazón que está unido, dame un corazón unido. Dios está buscando a aquellos corazones que están unidos, pero la oración nos da unidad, y eso yo creo que da sentido. Pero también la oración unifica a ti contigo mismo. Dios, tú eres como Dios, que Dios es triuno, que es Dios Espíritu, Dios Hijo y su Espíritu Santo, y en nosotros tenemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y el pecado desarregla esta unidad, y cuando hacemos estas cosas en nuestra conciencia y no lo hacemos en una forma correcta, estamos haciendo algo en contra de nosotros mismos. Esto nos llega a esta disruptir. Esto nos divide, el pecado nos divide, y me siento culpable por lo que hicimos. Y tú estás dividiéndote a ti mismo, tú estás rompiendo tu propio ser, y cuando estás caminando por ahí sientes que no estás completo, que no te sientes bien. ¿Por qué? Porque el pecado divide ese poder que te une con Dios, y al mismo tiempo corta esta conexión que existe entre ti mismo. Y es por eso que Santiago al principio del libro dice, podemos orar en cierta forma que no nos va a dar aquello que estamos pidiendo. En el verso 7 dice, así que no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Santiago 1:7 dice, indeciso en el griego es una alma fracturada, está como que tu alma está fracturada. Tú deberías estar unificado con Dios, unido en ti mismo, y tu alma ahora está separada. Yo estoy haciendo, cuando tú sientes que estás haciendo algo que no deberías estar haciendo, que tu alma sabe que no estás haciendo lo correcto, y yo estoy escudriñándome a mí mismo, y estoy buscando esto
este placer en mí mismo, esto rompe esta unidad. ¿Y cuál es la solución? Confesión. La confesión te sana. La confesión restaura la unidad. La confesión une aquello que está roto en ti, y cuando admite que tú has hecho algo que no es verdadero y que la Biblia nos habla, lo llama arrepentimiento, y que aquello que estaba dividiendo tu alma y tu cuerpo, y esto repara esa inestabilidad. Este poder trae un poder después de la confesión o el arrepentimiento. Va a haber mucho más poder de lo que tenía que ser. Los huesos que estaban rotos después de que han soldado pueden ser más fuertes. Y me estoy bien, pero en tu interior tú estás quebrantado. Tú sabes que hay un conflicto. Tú sabes que hay cosas que están arruinando tu sueño, que no tienes paz y que no es allí porque tú no quieres ir a la iglesia, porque está esto en tu corazón, no quieres responder esas llamadas, no respondes estos textos, y yo tengo que resolver esto por mí mismo. Pero el resultado es que tú estés limpio, que tú vengas y confieses, que saques esto que está dentro de ti. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En verso 15 nos está diciendo: si tú has pecado, serás perdonado. Esto quita tu vigor, pero al confesarlo por medio de la oración, trayéndolo a Dios, tú estás recibiendo la sanidad y la salud por aquello que ya fue pagado durante la cruz, y tú puedes vas a reparar esta infracción por la que tú metiste. Yo sé que lo que hice esto, tú lo viste, Dios, perdóname. Y entonces ahora tú estás siendo sanado y vas y continúas en tu trayectoria al cielo. Unidad viene cuando hay confesión. Una de mis ideas favoritas es la oración. Es como estas plumas con cloro. Tú simplemente sacas esta pluma en cuanto ocurra este accidente. No debería haber dicho esto. Busca el perdón, y entonces puedes continuar, y no dejes que deje haber esta unidad en tu unidad. No hay reavivamiento sin la confesión, porque donde Dios está ahí, siempre está marcado por el reconocimiento del pecado, el estar siendo abiertos de lo que hemos hecho. La tercera clave es la intensidad. Santiago dice: la oración ferviente, la intensa, y la intensidad en el griego es un metal que ha sido recalentado hasta que tiene este brillo. Y yo sí, que son aquellas oraciones que están marcadas, que son intencionales. Nadie va a darle a tu oración la intensidad si no lo haces con la intención. Y en el verso 17, donde dice: con fervor oró, dice simplemente ora con oraciones. Haz oraciones con proyecto. ¿Qué puede hacer que tus oraciones tengan este brillo? Sí. Que cuando estás haciendo estas oraciones, es como una repetición, que no estés viendo, como estás repitiendo una canción de los Beatles, cuando lo puedes cantar sin estarlo pensando. ¿Y cuántas oraciones de las que tú hemos hecho en la semana pasada han sido oraciones que han sido solamente repetitivas? Yo pienso en el Padre Nuestro, que son poderosas. Hay oraciones que yo he orado en forma de repetición. Yo oro por mis hijos cada vez que yo pienso en ellos, y hay oraciones que yo he orado por ustedes, a Fresh Life, y cuando ustedes he orado para poder predicar este mensaje, yo oro por el personal, por mis hijos, por mis nietos que no han nacido, y han sido estas oraciones con repeticiones. Pero también debe ser que yo ponga un esfuerzo, que yo ponga mi mente, que
qué palabras estoy utilizando, qué es lo que significan, y no estén saliendo como Alexa diciéndole algo, y a lo mejor que no vaya pensando, Alexa, descarga la aplicación de Fresh Life, Alexa, pon los mensajes de bueno, yo le hice por ti, amo. Pero si ves lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy pensando, da la intensidad. La intensidad lo haces con tu intención, y eso es lo que siempre te dijo, cambia un poquito. Si tú siempre oras de pie, entonces híncate. Si tú cambia la forma en que lo estás haciendo, estás hablando con Dios, tengo que pensar en lo que estoy diciendo, y lo que estoy diciendo es lo que realmente quiero decir, y de la manera en que yo hablo a Dios, que yo estoy pensando en cuanto a esto, y esto va a curar esas enfermedades, el repetir versos que se sienten, que se ven bien o que suenan impresionantes. Vamos a orar siempre por misericordia cuando viajamos. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa? No sabes ni lo que estás diciendo. Dilo con intención. ¿Por qué Dios debería escuchar a ti si tú no te estás escuchando? ¿Por qué no te estás escuchando? Pon atención en lo que estás diciendo. ¿Por quién estás orando? A ti se te ha dado esta arma tan increíble que es la oración. ¿Para cómo la estás utilizando? La siguiente llave es responsabilidad. Responsabilidad. Mientras tú estás orando, vas a tener una responsabilidad para participar en que la oración sea contestada. Como ejemplo, dice, si estás enfermo, que la iglesia ore por ti. Y a mí me gusta ir a los hospitales a orar. Cuando alguien que no se siente bien, me gusta orar por ellos. Cuando tenemos la oportunidad de utilizar el aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo, de poner un poquito de aceite, es como decir, en esta situación yo estoy creyendo y queremos que el Espíritu Santo intervenga, que traiga esta sanidad, que Él puede sanar hoy, Él puede sanar en un momento, pero el aceite también representa aquella parte que el papel que debemos de jugar, que nosotros debemos hacer todo lo que podemos hacer para que Dios pueda contestar a través de la medicina que Él nos ha dado, de tomar, tener un buen sentido común en lo que estamos haciendo. Y si vemos en un sentido histórico, el aceite no solamente era un símbolo del Espíritu Santo, que era algo que utilizaba en una forma simbólica, sino tenía un uso medicinal. Vemos en la historia del buen samaritano que lo encuentra, que fue golpeado, está ahí tirado, y dice que fue en Lucas 10:34, dice que se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó, y estaba utilizando esta medicina en aquellos días para curar estas heridas. Y entonces Santiago, cuando dice que unjamos con aceite, es un juego de palabras. Sí, que los pastores oren por ellos para que Dios te sane, pero también llamen al doctor, busquen una segunda opinión. Si han estado aquí en Fresh Life, siempre has escuchado hablar en un valor cultural que seamos como una serpiente y palomas, que en esta declaración en Mateo, que debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y porque las palomas no es la paloma no es algo que confía. La paloma no es algo que confía así y que está sin ayuda. Pero entonces debemos estar entre estos dos lugares, estar orando por lo que Dios solo puede hacer como una paloma, pero hacer todo lo que yo puedo hacer. Y entonces quiero que Dios obre poderosamente en este mensaje, pero yo debo estudiar y poner este mensaje junto. Voy a orar que Dios me dio una gran esposa como Él me lo hizo, pero al mismo tiempo yo me voy a lavar los dientes y entonces pagar mis recibos y mantener mis finanzas en buen estado. Y Dios, que tú hagas para lo que tú estás orando, pero tú al mismo tiempo tienes que estar dispuesto para tomar esos pasos para poder. Quiero que mi vecino sea salvo, pero yo no voy a invitar a la iglesia que pueda ver los mensajes en línea. Ahí te lo voy a poner, Dios. Tengo esa responsabilidad en mí. Dios mueve el cielo y tierra para esta iglesia, pero al mismo tiempo, la primera vez que cuando me paguen,
yo le doy lo primero y lo mejor de regreso a Él, y voy a dar estas ofrendas. ¿Cómo puedo utilizar mis recursos? Y es un tema en Santiago, y que cuando yo muera y me vaya, que no haya hecho. Siempre voy a estar pagando aquello por lo que yo estoy orando. Santiago dice, tú tienes una responsabilidad, tú tienes un papel que jugar, que tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra, sino que tú también estés participando cada día que tú estés aquí. Elías, esta persona que hacía estas oraciones maravillosas, que predicó tales mensajes e hizo milagros, pero cuando él se sentía tenía el punto más bajo en su vida, que quería morirse, ¿sabes lo que dice? Bueno, a lo mejor Dios lo mandó a que leyera su Biblia, y vamos a ver en Primera de Reyes 19:7, dice: el ángel del Señor regresó y tocándolo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Todavía estás, literalmente, tú no te estás teniendo cuidado de ti mismo, pero entonces cuando venimos a Dios, haz esto. Pero ¿cuántas horas has dormido? ¿Cuánta agua tomas al día? Dios no nos va a dar la respuesta sobrenatural para un problema normal, cuando el problema ha originado en nosotros mismos. Tú tienes una responsabilidad, y la penúltima llave es la eternidad. Entonces, el uso de la oración, tenemos que ver, es todo el plan por completo. Sí, Dios puede utilizar la oración para sanar a alguien, pero también nos ha dado la medicina para curar a alguien. Pero al mismo tiempo es para retrasar lo inevitable. Si Dios puede levantar a los muertos, si puede curar a los enfermos, pero vamos a regresar a la tumba. Aún Lázaro volvió a morir. Entonces, lo que debemos ver no es ver estas maravillas, no es ver estos milagros, pero de ver es la obra de la salvación, y es lo que Santiago nos está señalando en verso 15. Dice: la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y el Señor lo levantará. Y está hablando de la resurrección, del último día. La gran salvación que Dios puede hacer, la mejor salvación que Dios nos puede dar, es que no puedes ser sanado de tu cáncer o tu dolor. Dios puede hacer eso. Lo mejor que Dios puede hacer es que puede hacer tal obra en tu alma, pero en el último día Dios se levantará, no solamente físicamente, sino en cuerpo, alma y espíritu, a través de la sangre que derramó Jesús en la cruz, que puede obrar esta obra dentro de ti y afuera de ti, que tu porción no solamente es en esta vida, donde tu vida está escondida en Dios, y cuando tu vida aparezca en Dios, apareceremos con Él en gloria. No solamente que tú tengas 80 años en lugar de 70, o 70 en lugar de 60, o 100 en lugar de 10. Si nos vamos a ir, ya sea que un accidente automovilístico, COVID o lo que sea, pero esto nos está llamando a una vida eterna, y eso ya estamos siendo llamados a inmortalidad. Y es por eso que Jesús murió en la cruz, para vencer a la muerte, para que no solamente estamos ahí colgados. ¿Cómo puedo recibir 10 minutos? ¿Cómo puedo guardar mi vida? ¿Cómo puedo vivir en una burbuja de plástico si me pongo todos los cinturones de seguridad? Pero al final del día, todos vamos a dejar este mundo a través de la tumba, y Dios quiere que tú estés bien, para que tú puedas vivir por siempre bien, y esto es lo que Él ha planeado. Entonces, siempre mantén tu mente en la eternidad. No simplemente esperes por la seguridad de tus hijos. Quiero que nuestros hijos estén seguros, sino que sean salvos. No solamente piensa en esto de la eternidad cuando estés orando. Dios puede sanarte aun cuando Él no contesta la oración como tú quieres que sea contestada. Esta persona que vemos en la pantalla es Horacio Spafford. Él vivía en Chicago cuando tuvo ese gran incendio en 1871. Él ya había experimentado una pérdida grandiosa cuando su pequeño hijo murió de fiebre, y entonces él pensó que su familia necesitaba unas vacaciones, y ella los puso en un barco a Inglaterra, y este barco encaró una tormenta, y las 4 hijas
murieron en el océano. Su esposa le mandó un telegrama diciéndole que las hijas habían muerto y qué debería hacer ella, qué es lo que debería ir. Y él se subió a un barco inmediatamente, y mientras él estaba yendo a Inglaterra para juntarse con su hija, el capitán del barco lo llevó cuando el barco estaba pasando por la zona donde sus hijas habían muerto, y Horacio, viendo a las aguas que tenían los cuerpos de sus hijos, y él escribió estas palabras de este himno tan famoso. Dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Dios nos ha dado la oración no solamente para que las montañas puedan ser movidas, sino que Dios pueda mover cosas dentro de nosotros, aun cuando las montañas permanecen en su lugar. Podemos estar bien a causa de Jesús, y este bienestar es cuando utilizamos este don para hablar a Dios a través de la oración. La clave final es longevidad. Longevity es que poder hacer más, que no nos demos por vencidos. Las oraciones deben ser longevas. Jesús siempre dijo que deberíamos orar sin perder nuestra esperanza. Sí, oró y no llovió, y oró y volvió a llover. Pero no se te olvide, cuando él volvió a orar para que lloviera, él oró y no llovió, y oró y no llovió, y oró y no llovió, y oró y no llovió. Y en el verso 43 de Primera de Reyes 18 se nos dice que 7 veces él oró con su cabeza postrada en la tierra, y finalmente, después de no sabemos qué tanto se tardó, pero finalmente llovió. Pero cuando estamos orando por algo, necesitamos seguir orando y no darnos por rendidos. Daniel oró por algo durante 21 días y luego finalmente él vio esta liberación, y debemos de aferrarnos a estas oraciones con longevidad. Y luego ahí están esas 6 claves, pero la última clave es comunidad. Quiero señalar que 2 veces en este pasaje, uno por otro, sean utilizados. Entonces la oración no es algo secreto, individual, pero al mismo tiempo es una forma colectiva, como el cuerpo de Cristo que nos hemos dado a la comunidad. La llave de comunidad es aquella que encontramos cuando estamos juntos, cuando estamos viendo estos mensajes juntos, cuando estamos viendo en un grupo de estudio juntos, cuando esta llave abre ese poder que todos tenemos en una forma colectiva. Ese estudio tiene un estudio que fue hecho durante 16 años por la Universidad de Harvard, y encontraron que aquellos que asisten a servicios religiosos son 30% tienen menos probabilidad de tener cáncer o alta presión. Hay algo que puede decirse por el hecho de que nos reunimos, que tenemos a alguien que no está a nuestro alrededor y que conoce nuestro nombre. Estaba pescando con mis hijos y le dije, yo los recojo. Fue algo muy cómodo. Fuimos al agua a pescar, no agarramos nada, y alguien nos dijeron que era tiempo de irnos, y entonces nos fuimos y quería encender mi carro y empujé el botón y decía la llave no está detectada, y entonces buscamos por todo el carro y no encontramos, y buscamos con nuestros celulares en las lámparas y no encontramos. Estábamos viendo de rodillas, no encontramos las llaves. Y entonces dejamos ahí mi coche, y la esposa de mi amigo vino a recogernos, y a la mañana siguiente, cuando ya nos íbamos a ir y traer la otra llave, no quería comprar otra llave. Yo voy a encontrar esa llave,
Yo renté un detector de mensajes. Voy a encontrar estas llaves de una forma o de otra, en esta vida o en la otra. Y cuando ya estaba listo para ir en el carro de Jenny, pasó por la mesa en la cocina y yo nunca las dejaría ir. Pero esas son las llaves que habíamos pasado, todas las llaves, las llaves que estaba a punto de ir a buscar. ¿Qué estás haciendo aquí? Y entonces todo tuvo sentido. Cuando fui a poner las cañas de pescar, le puse a mis hijos en el carro y las puse ahí. El carro ya estaba encendido y en ese momento, en el momento en que apagué el motor de mi carro, ya estábamos perdidos porque ya no nos íbamos a poder regresar en ese mismo carro. Las llaves nunca estaban ahí. Toda esta frustración y el estar buscando, las llaves nunca estaban ahí. Las llaves siempre estuvieron en la casa. La llave estaban en la casa, pero yo estaba buscándolos allá en el lago. Nosotros no debemos ir allá afuera buscando esto porque no tengo salud, porque estoy quebrantado. Dios nos ha dado uno al otro con la oración y esa relación que tenemos con Él y uno con otro. Podemos tener éxito y vamos a poder detener en las puertas del cielo. Las llaves están en la casa, las llaves están aquí en esta casa. Gracias por darnos el uno al otro para que podamos florecer en estos tiempos tan enloquecidos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por lo que ocurre cuando tenemos esta relación contigo y uno con otro. Que no se nos olvide que la llave está en esta casa. Y es por eso que tú te preocupas tanto por la iglesia, es por eso que tú la edificaste, porque tu corazón está en ella. Tú quieres que estemos bien, sanos, estemos bien en nuestra alma. Si tú estás viendo esto y quiero entrar en este tipo de... quiero estar en esta posición, quiero poder practicarlo, entonces levanta tu mano. Puede ser una o dos claves. Puedo obrar en esto, quiero desarrollarme en esto. Dios está viendo tu mano, Dios está viendo tu disposición para verte a ti mismo y obrar en esto. Entonces quiero orar y mantén tu mano en alto. Oro que tú los toques, Señor. Quiero que tú veas, cambies sus vidas mientras ellos están poniendo esto en práctica. Pero yo también oro que si no lo hacen, que ellos se mantengan, que ese espíritu de longevidad, que ellos sigan tratando, que sigan intentando y que sean cambiados de gloria en gloria, de gracia en gracia. Y ahora no solamente que ellos te encuentren a ti y tu voluntad, sino oro específicamente y en una forma en que mientras ellos están escuchando, que ellas puedan cantar tu amor por ti. Oro esto en el poderoso nombre de Jesús. Y con cada persona que está orando, ojos cerrados, rostros inclinados. Y si tú nunca has entrado en una relación con Dios, la Biblia dice que su esperanza está en este mundo, en su trabajo, en sus propios recursos, que tu identidad está en tu satisfacción propia. Tú la puedes encontrar en Cristo. Y tú nunca vas a encontrar lo que estás buscando en este planeta, porque nada te da inmortalidad o el poder de tus pecados o esta justicia en tu interior. Entonces voy a hacer esta oración y si tú estás listo para darle tu corazón a Jesús, di: querido Dios, sé que soy un pecador y oro que tú me perdones. Estoy vacío. Quiero que me llenes. Estoy perdido. Quiero que tú me guíes. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. Amén. Dios les bendiga haciendo esta decisión. Hay un número en la pantalla y queremos que mandamos un mensaje de texto al 97,000. Pongan la palabra Fresh Life para que podamos animarlos, orar por ustedes en esta semana. Mándanos un mensaje de texto y gracias por estar con nosotros esta semana.